Learning Legendario, episodio 15. A diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Inés Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta. Hoy hablaremos sobre storytelling y cómo crear narrativas e historias que atrapen y capten la atención. Pero antes de empezar te recuerdo que si quieres encontrar más recursos sobre cómo crear mejores experiencias de aprendizaje en tus cursos y formaciones, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación. Bueno, y esta semana quería hacer una mención especial y dar las gracias a todo el personal que trabaja en la unidad infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, porque algunos ya sabéis que hace 2 semanas operaron a mi hijo Dani. No es nada grave, de hecho, bueno, solo estuve ingresado una noche. Quería dar las gracias por todo el amor y toda la dedicación que ponen absolutamente todos los trabajadores en atender a los niños y a sus familias, y cuando digo todos son todos. Así que muchísimas gracias desde aquí, desde el podcast, y nada, ¡empezamos! Cuando las gentes sabían de su pasado a través de los cuentos, explicaban su presente contándose cuentos y predecían su futuro con cuentos, el mejor lugar de la casa junto al fuego se le reservaba siempre al cuentacuentos. Hoy tengo el placer de presentar a Jacobo Feijó. Jacobo es creativo especializado en storytelling, la construcción de narrativas, copywriting y en el diseño de juegos para motivar en recursos humanos y en empresas. Ahí es nada. Hola Jacobo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Todo por aquí tirando. Mucho trabajo, pero muy bien, muy contento. Todo estupendamente. ¿Tú qué tal? Bien también. Oye, con mucha ilusión de hablar contigo porque ya te comentaba antes de empezar que me flipó el vídeo ese, la masterclass esa que estabas dando ahí a unos alumnos en el diseño de guiones y demás. Uh-huh. Y nada, ahora te preguntaré cositas sobre todo esto porque, vamos, me encantó. Nadie me había explicado el viaje del héroe como tú. Mira que he leído libros y había visto así cosas, pero me gustó mucho cómo lo comentabas. Hombre, pues muchas gracias. Me sacas los colores. Pues me alegro que todo sirva para dar un paso en nuestro conocimiento. Todos nos enseñamos a todos, en el fondo. Oye, y para los que no te conozcan todavía, ¿podrías contarnos un poquito sobre ti y qué es lo que haces? Pues esa es la típica pregunta que nunca sé qué decir. Pues, a ver, soy un loco creativo, que en el año 2010 pues tuve un accidente bastante grave de moto y tuve que estar 1 año y pico de baja, donde no me podía mover. Empecé a escribir, a los editores les gustó lo que escribía, me empezaron a publicar, empecé a diseñar juegos, gustaron los juegos que diseñaba y desde hace un par de años pues tengo mi propia empresita de branding content, storytelling y gamificación. Entonces, ¿qué hago? Pues hago gamificación para formación, hago storytelling para transmitir mensajes, pues de todo tipo, desde partidos políticos que me han pedido renovar su imagen de marca hasta grupos bancarios que me han pedido hacer juegos para formar a sus empleados. Y en eso estoy. No, un hombre como Da Vinci, ¿no? Sí, con múltiples facetas. Me lo ha dicho mucha gente. Pareces un tío del Renacimiento. Y pues es un piropazo eso, desde luego. E invito a todo el mundo a que lo intente. Sí, a mí también lo que... ¿Cómo lo llamaba? Tengo un amigo que lo típico es que te digan, ¿no?, que eres una persona dispersa, ¿no?, si te gustan muchas cosas. Pero tengo un amigo, Carles, ¿no?, que decía que encontró un término en una de estas charlas TED que lo llamaban multipotenciales, ¿no? La gente que le gustan tantos temas, ¿no?, y que toca tantas cosas, lo llamaban multipotenciales, que suena mucho mejor, ¿no?
Claro, a los de ciencias os gustaría más lo de polivalentes. O Es que soy polivalente, polivalente. sí. Sí, también vale. Oye, y Jacobo, ¿qué es esto del storytelling que ahora le han puesto esta palabra así en inglés, ¿no? Pero y que se ha puesto tan de moda? ¿Qué es esto del storytelling? Bueno, un storytelling no deja de ser un cuentacuentos de toda la vida o saber comunicar, como se ha dicho toda la vida. Parte de una observación pues muy facilita, pero muy importante. Y es que los seres humanos, y esto hay varios psicólogos y hay varios filósofos que defienden que el ser humano es un animal cuentista. De hecho, creo que hay un premio Nobel, el de Piensa rápido, piensa despacio, que defendía esta teoría. Debería confirmar el dato, pero creo que sí. Básicamente, los seres humanos tenemos más capacidad para recordar las historias que nos cuentan que una serie de datos o que una información fría y objetiva. ¿Por qué? Porque las historias nos emocionan. Yo siempre pongo un ejemplo muy facilito. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, recuerda algún chiste. Y un chiste es un storytelling. Mantiene una atención, te comunica algo y te sorprende al final buscando hacerte reír. Como eso te hace reír, te pone alegre, te ha motivado, todo el mundo recuerda algún chiste. Con el storytelling ha quedado en la memoria algo, ¿no? Y bueno, lo ves, pues la capacidad de contar cuentos para transmitir, lo ves en partidos políticos, lo ves en publicidad, lo ves en formadores, educadores. Yo recuerdo, por ejemplo, que nos entusiasmaban en el instituto las clases de historia porque el profesor de historia nos lo planteaba como un cuento que había ocurrido en la realidad, y tú veías la conquista española, veías la invasión francesa, y el profesor decía, y os he dado un dato falso, a ver si mañana lo descubrís. Entonces era un juego. Joder, que te metían esa historia, claro. Entonces a comprobar todos los apuntes con el libro, a ver si efectivamente cazabas el dato de mentira que te había dado el profesor para enseñarte pensamiento crítico, ¿no? Y yo creo que ahí me di cuenta, pues con 13, desde pequeño los cuentos me han fascinado, pero con 13 años así creo que ahí me di cuenta de que contando las cosas con cuentos o con una estructura literaria, si quieres llamarlo, o cinematográfica, si quieres llamarlo así, el mensaje llega infinitamente mejor siempre. Sí, fíjate que ahora que mencionas los profesores, yo también, los profesores de los que mejor recuerdo tengo y un recuerdo más claro son precisamente también aquellos que prácticamente no te contaban en la clase, sino que te estaban contando anécdotas, historias que les habían pasado, claro, cosas de la vida. Sí, la verdad que te teatralizaban la clase, claro. Claro. Hay una frase que me gusta mucho de un grupo que solo los viejunos como tú y yo recordaremos, que se llamaba Celtas Cortos. Sí. La canción más famosa, la de 20 de abril, sí, tiene una frase que es buenísima. Tiene una frase que creo que es fundamental en esto, que dice: espero que mis palabras sacudan tu conciencia. Sí. Esa frase es storytelling puro. O sea, quiero dar unas palabras, quiero dar una historia para sacudir conciencias. La parte romántica de la conciencia, la de activismo político, la que tú quieras. La de ganas de aprender, la que sea. Eso es storytelling. Oye, y como formadores, ¿qué nos aportan las historias? Me refiero, ¿cómo podemos utilizar las historias? Uy, para 1.000 millones de cosas, para todo. Con historias podéis comunicar muchísimo mejor lo que queréis decir. Podéis poner ejemplos que hagan que el alumno se identifique con algo que le ha ocurrido a alguien en otro momento, en otra ocasión, contado a través de una historia que llega mucho más cercano. Le puedes contar al alumno su propia historia, como aquellos libros de Elige tu propia aventura, tú eres el protagonista, ¿no? Me flipaba también. Claro. Ostras, pues en eso tengo la mayor asociación del mundo. Luego, si quieres, a micrófono cerrado te cuento. Acabo de firmar el último y me publican en catalán por primera vez el primer libro juego. Yo creo que en micrófono abierto, vamos, que estas cosas... A los formadores, sobre todo si son para chicos, la web es librojuegos.org y ahí os vais al apartado Academias y en descargas tenéis una guía de qué aportan, cómo se puede enseñar a través de los librojuegos. Porque un libro, si voy a apuntar aquí, ya te pregunto sobre los juegos y los librojuegos. Si quieres, estabas contándonos lo que nos aportan a los formadores. Claro, el storytelling, es la capacidad de que el alumno se vea metido en una historia. Esto en diseño de juegos se llama el círculo mágico. Es el momento en el que empieza la magia de Walt Disney, la magia del cine, ¿no? A partir de ahora hay un unicornio rosa y a nadie le parece raro porque estamos en el círculo mágico. Lo bueno del storytelling es poder meter a los alumnos en un círculo mágico, llámese de conocimiento, llámese de prevención de riesgos laborales, llámese de cualquier cosa. Y contarles aquello que quieres transmitir de una forma cálida, humana y cercana, y no con datos fríos y totalmente insulsos que no los van a olvidar al cabo de un día. Yo creo que eso es lo que más aporta. Fíjate que esto que comentas del círculo mágico también
nos pasan, pasa en el teatro, ¿no? Yo hacía mucho teatro de impro y había improvisaciones que eran absurdas. Es que a lo mejor pues estabas en un país donde todo el mundo cojeaba y era tuerto. Pero como ese era el círculo mágico, ¿no? La regla, digamos, era esa, que en ese país todo, a la gente no le chirriaba, ¿no? Porque decía, bueno, pues es que es el país de los tuertos y los cojos, ¿no? Claro. Mira, hay un libro fundamental que se llama, y os recomiendo leerlo, el guión de McKee, que dice que, no recuerdo qué director era, quería grabar una escena muy muy real de una caza de un rinoceronte en África. Entonces la hizo cámara al hombro, creo que fue años 70, 80, cámara al hombro, siguiendo a los nativos, sudando como sudaban ellos, tirándole las tal. Y cuando pusieron la película, los nativos dijeron que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad. Y dijo él, pero si yo estaba a vuestro lado grabando, ¿por qué no es real esto? Y dijeron, porque cada vez que nos acercamos al rinoceronte suena una música muy rara de fondo. Yo nunca había visto eso. Eso es el círculo mágico. Tú vas al cine y te parece normal que si aparece el monstruo se oiga chon, 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 chon. Pero en la realidad no se oye chan, 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 chan. Estás en el círculo mágico y aceptas que todo lo que puede ocurrir es cierto. Es una suspensión temporal de la incredulidad. Y esto se consigue muy bien en formación, funciona muy bien conseguir esto. Funciona muy, 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 muy bien. Mira, fíjate, el otro día estuve en una formación, o sea, no es exactamente el círculo mágico, pero nos la daba un irlandés, ¿no? Y él decía que a veces hablaba muy rápido, pero que como él sabía que era violento a la gente pararle, ¿no? O decirle que hablara más despacio, que íbamos desde ese momento, en el momento que estuviéramos en la clase o en la formación, íbamos a hablar del tiempo. Entonces, que si nosotros decíamos si nos preguntaba qué tal estaba el tiempo y decíamos que hacía buen tiempo, ¿no? Que hacía sol, pues es que todo iba bien. Pero que si decíamos que hacía viento, o que había tormenta, o que teníamos frío, era como que tenía que ir más despacio, ¿no? Perdisteis el hilo totalmente, qué cachondo, qué gracioso. Sí, pero era muy cachondo porque de vez en cuando te preguntaba ¿cómo está el tiempo? Y como todo el mundo estábamos, digamos, en ese círculo, ¿no? De entendimiento, claro, o en ese círculo metafórico, esa, ¿no? Clave, claro. Era gracioso porque decía, no, está soleado, tranquilo. Bueno, es un tío por lo menos con capacidad de ver sus errores y de admitirlos, eso está muy bien. Sí. Oye, Jacobo, ¿y cómo se crea una buena historia? Una buena historia, pues mira, es que es una pregunta difícil de contestar. Yo lo que recomendaría es, en primer lugar, sé que suena tópico, pero es cierto, en primer lugar, leer mucho y escuchar mucho. Hay muchos libros maravillosos de guión, de estudio de la narratología. Se puede también analizar, como decía antes, los chistes, las anécdotas que nos cuentan todos los días. No sabes lo que me ha pasado hoy en el metro, vengo partiéndome de risa. Entonces, si estamos analizando todo eso, descubrimos que siempre hay como unas pautas, ¿no? Que se repiten y hay unos impactos que le gustan a los seres humanos. Y bueno, yo creo que esa es la forma de construir una buena historia, básicamente. Yo tengo una teoría también que me han publicado una metodología porque la pude probar con muchos miles de personas, entonces es el resultado de la investigación, ¿no? La metodología ya está probada. Yo parto de que hay yo le llamo 3 pilares. Toda historia tiene 3 pilares: un pilar narrativo, un pilar emocional y un pilar matemático. Se ve muy bien con un guión de cine, por ejemplo, o con una charla que tengas que dar como formador. El pilar matemático es el que mide los tiempos. El tiempo lo es todo, ¿no? Entonces coges un eje de coordenadas y dibujas una curva. Y dices, tengo que dar una charla de 40 minutos. Esto es la curva. Esta charla la voy a dividir en 2 momentos de 20 minutos. Entonces, en esa curvita ya pones ahí una X. Aquí se produce lo que los guionistas llaman un punto de inflexión. Eso sería el pilar matemático. El narrativo es cómo cuentas la historia. La puedes contar desde muchas ópticas. La que recomiendan aquella gente que ha estudiado los mitos, los cuentos. Puedes basarte en el esquema de un chiste. Puedes basarte en guiones de thrillers, de lo que quieras. Hay muchas estructuras. Y por último, la emocional, que es lo que realmente quieres transmitir. Todas se supeditan a lo emocional. Y a la vez se retroalimentan. Si la gente se aburre, tienes que ir modificando la narrativa para no aburrirlos, y la parte matemática se acelerará un poco más el tiempo y la curva se volverá más inclinada. Yo creo que es así como se construye una narrativa. No sé si ha sido muy teórica mi respuesta. No, pero me gusta esto de los 3 pilares porque, o sea,
cuando tú diseñas una formación, ¿no? Siempre piensas normalmente en dos, bueno, sí, también tienes esos 3 pilares. Sí, es verdad que tienes el matemático de los tiempos, ¿no? El tiempo que vas a tener, y luego tienes los contenidos, que sería, digamos, lo que tienes, y luego cómo entregas esos contenidos, ¿no? Cómo vas a generar esa emoción a través de la práctica y los ejercicios. O sea, me refiero que el narrativo, tu pilar narrativo sería en ese contenido, ¿no? Lo que vas a narrar, el emocional serían los ejercicios y la práctica, y el matemático al final son los tiempos, ¿no? Cómo controlar esos tiempos también para que el ejercicio esté en el momento adecuado, para que la energía no se caiga. Y vamos, que... Observa un detalle. Lo narrativo, la narratividad es no solo textual. O sea, yo puedo hacer narración con silencios, a propósito. Puedo hacer narración con música, puedo hacer narración con imagen. Esto es todo transmedia, ¿no? Por decirlo de algún modo fácil. Pensar también en eso. A veces la estética... Yo en mis conferencias siempre llevo una pajarita de emoticonos que le llamo la pajarita gamificadora. Y ha tenido verdadero éxito y se ha convertido en el elemento mágico. Es parte de la narrativa, porque digo, en el momento en que me pongo la pajarita entramos en el círculo mágico. Y cuando ya al final de la conferencia me la quito, ya la gente sabe que ha acabado y que ya vienen las preguntas o ya viene la vuelta a la realidad, ¿no? Hemos salido del cuento. Eso también es narrativa, ponerse una pajarita de emoticonos exageradísima que parece de payaso, y la gente ya me pide, por favor, que lleve la pajarita gamificadora. Me lo piden porque ya es parte del espectáculo, es parte de un mágico mundo de colores de Walt Disney, ¿no? Claro. Claro, entonces todo eso es narrativa, y la música, los silencios que puedas hacer a propósito, todo eso es narrativa. Claro. Bueno, y también entiendo que también es emoción, ¿no? Porque hay silencios que a veces te dejan ahí como... ¿Qué pasa, no? Que también te generan emociones, ¿no? Efectivamente, porque la narrativa y la matemática tiene que ir supeditada a la emoción y motivación del que recibe el mensaje. Entonces tiene que ir todo, la última finalidad, a uno de los 10 motivadores que he localizado, tiene que ir a eso, y luego pues se retroalimenta. Y un silencio, como bien dices, puede ser una emoción, mantener una pausa de tensión, la pausa para que la gente se dé cuenta del chiste y se rían explosivamente de golpe, para imitar una cara, necesitas un silencio, y dicen, es que es esa cara que ponemos todos cuando nos llama un teleoperador para vendernos telefonía móvil, es justo esa, jajaja. Y pues todo eso en tu experiencia... Me refiero, ¿todo eso se puede construir de forma consciente? Me refiero, porque parece que muchas veces esto es como fortuito, o sea, como que el que es gracioso, el que cuenta buenas historias porque es un don, o realmente es algo que se puede trabajar desde la consciencia para, digamos, pautarlo y conseguir ese efecto, ¿no? Que la gente se emocione, que la gente esté enganchada, ¿no? Bueno, yo personalmente creo en el... Picasso decía que la inspiración te coja trabajando, ¿no? Yo creo en los dones, creo que todo el mundo tiene alguna habilidad o algún don especial. Hay gente que... Mi hermana desde pequeña tenía una concepción espacial acojonante y acabó siendo aparejadora, ¿no? Ya desde pequeña jugaba a juegos de construcciones, y yo desde pequeño escribía cuentos. Y hay gente que cocina muy bien desde pequeñito. Todo el mundo tiene un don, pero ese don hay que trabajarlo. Entonces te tienes que informar y te tienes que fijar, analizar mucho cómo lo hacen otros, qué han dicho otros antes que tú en libros, etcétera. Cada uno en su estilo, sin duda. Hay gente más graciosa, hay gente que pretende ser muy seria y hace mucha gracia y se enfadan porque ellos quieren ser serios. Hay gente que es muy seria y aparenta seriedad y gusta porque dicen que serio es fulanito, que aplomo. Yo creo que cada uno en su estilo. Tiene que perfeccionar un poco con trabajo, esfuerzo y documentándose, perfeccionar algunas técnicas. Es un poquito... Pero bueno, puede haber un storytelling de alguien que no haga reír, que sea muy seriote, pero que te cautive completamente, te inflame la curiosidad o la atención, incluso con su seriedad. Sí. No, totalmente de acuerdo. Además, o incluso también gente seria que es súper divertida. O sea, que es que lo dice, sí, o sea, claro, que realmente no te están contando... O sea, es la forma en la que lo cuentan, que aunque lo cuentan en serio, pero que es muy divertida, ¿no? Porque juegan, no sé, con otros recursos, ¿no? Con la ironía, juegan con el humor inteligente, ¿no? El típico actor inglés con su flema inglesa, ¿no? Que se está despipotando de risa todo el cine y lo ves con cara impertérrita, vestido de British clásico, sí. Y lo está haciendo muy bien, claro. Oye, y te voy a preguntar, porque a la hora de... O sea, hemos hablado de estos 3 pilares, ¿no? A nivel práctico, ¿no? Por ejemplo, se puso muy de moda en 2012, ¿no? Esta guionista de Pixar, ¿no? Emma Coates, ¿no? Que tuiteaba los 22 consejos, ¿no? Para crear una gran historia. Y uno de ellos comentaban la estructura, ¿no? Con la que podías, digamos, construir una historia, ¿no? Que
era esa estructura de, pues había una vez, ¿no? Un personaje que cada día, ¿no? Hacía una cosa hasta que un día, ¿no? De repente le pasa algo, ¿no? Y entonces por eso, y le empiezan a pasar las aventuras y se sigue complicando las aventuras hasta que finalmente, pues, digamos, hay un final, ¿no? O hay un hecho final. ¿Esta estructura tú la utilizas? ¿La recomiendas utilizar? ¿Qué te parece? Yo creo que todas las estructuras están bien y funcionan cada una para un momento determinado, ¿no? La más es que es un tema espinoso. La más clásica la mencionó Aristóteles en la Poética, que es el planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Que es la forma de qué me vas a hablar, háblame y cómo me resumes lo que has hablado, ¿no? Incluso aunque sea un correo electrónico, ¿no? Es una estructuración. Esta es otra propuesta que ha habido. La del viaje del héroe funciona muy bien para la gente que no tiene experiencia, porque está tan estudiada y tan trillada y se ven tantos mitos y en tantos cuentos que se hace muy natural. Yo es una que recomendaría utilizar para los principiantes. Pero luego te empiezas a meter a estudiar tramas narrativas y ostras, es que hay gente que propone una estructura por cada trama, ¿no? Entonces tienes a Ronald Tobias, que hablaba de, creo que eran 30, tienes a Kipling, que hablaba de 69, Polti habla de 36, y cada uno empieza a desarrollar una de esas tramas con su propia estructura narrativa, ¿no? Ya cuando te especializas, puedes ir un poquito más al detalle. Pero para empezar, la que tú propones está muy bien, y la del viaje del héroe es muy, muy, muy cómoda y se hace muy natural para la gente. Y para los que no conozcan lo que es el viaje del héroe, ¿podrías explicarlo? Sí, ¿recordáis Las chicas de oro, aquella serie de los 80? Sí. De hecho, me fastidiaba que las pusieran porque no era una serie que me gustara y siempre era como, joder, ya están estas abuelas aquí. Bueno, pues te voy a invitar a Sofía Petrilo, que era la más mayor de todas. Sí, esa es muy graciosa, vale. Sí. Entonces, imagina Rusia, años 20. En la Rusia de los años 20 vino un señor llamado Vladimir Prop, con doble P final, que escribió un libro maravilloso llamado Morfología del cuento. Prop se basó en un método científico porque el recién llegado sistema soviético fomentaba mucho la ciencia. Entonces cogió todos los cuentos rusos y con un sistema científico empezó a analizarlos, ¿no? Y el tío se llevó una sorpresa porque dijo, ostras, se repiten siempre los mismos momentos en los cuentos. Qué curioso, pueden estar desordenados, pero son siempre los mismos. Es un libro muy, muy interesante porque además te pone cosas como dos dragones más una princesa dividido por un castillo más o menos igual a... Así todo. Bueno, el caso es que empezó a estudiar cuentos de otros países y empezó a observar que se repetían esas pautas. Ahí acabó su estudio y dijo, creo que los cuentos son iguales en todo el mundo. Vale. Llega en los años 70 un norteamericano llamado Campbell, historiador, recoge estas teorías de Prop que pasaron un poco desapercibidas y empieza a aplicarlas a los mitos y de repente se da cuenta que todos los mitos cuentan siempre la misma historia. Él crea la teoría del monomito. Solo ha habido un mito y ese mito es el viaje del héroe. A partir de ahí un guionista de Hollywood, Vogler, escribe un libro, el viaje del escritor, donde recoge estas teorías y dice, llevo 20 años mirando guiones de la Disney y no me había dado cuenta que los que funcionan siguen esta estructura. Bien, y luego un educador, Gianni Rodari, que si sois formadores lo tenéis que conocer, Gianni Rodari también recoge esta teoría. En resumidas cuentas, la versión sintetizada dice que hay 12 momentos. Son 12 pasos súper estudiados. Estás en tu mundo ordinario, normal y corriente, tienes una llamada a una aventura, inicialmente rechazas esa llamada, viene alguien que ha hecho esa aventura o te anima a dar el paso, se llama el mentor, sería el Gandalf, tienes que ir al anillo, te animas, cruzas el umbral, se produce el nudo, hay trama de amigos, aliados, enemigos, todo el cacao. Sí. Claro. Hay un pequeño descanso antes de la gran batalla final, es encender la hoguera y reunirnos la noche antes. Se produce la batalla final, se produce la recompensa, matas al dragón, vuelves a casa con tu recompensa, vuelves resucitado como héroe, ya no eres el del principio, eres uno nuevo, porque has pasado toda esa aventura. Y además vuelves con el elixir
que enseña a otros cómo ser héroes. Te has convertido en ese mentor que te ayudó al principio, tú ayudas a otros. Esta estructura luego se puede repetir en bucles al infinito, ¿no? Como D'Artagnan 20 años después, que vuelve a ser lo mismo, solo que D'Artagnan y los mosqueteros ahora son aquellos mentores de la nueva historia, porque se han convertido ya en los veteranos. Básicamente esta es la estructura del viaje del héroe. Si la gente la entiende muy bien, se ve en Matrix, en El Señor de los Anillos, en Star Wars, en La Sirenita, en El Rey León, yo creo que en un montón. Sí, y bueno, es muy fácil de aprender, perdón, sí, dime. No, sí. Que es muy, muy sencillita de aprender y para baquetearse y para entrenarse, yo es la que más recomiendo, desde luego. Porque, y esto también lo puedes llevar, o sea, porque antes decías que también habías ayudado incluso a construir discursos políticos con esta estructura, ¿no? O sea, me refiero, Sí. pero esto a la hora de construirlo, ¿tú cómo te lo planteas? O sea, me refiero, a nivel práctico, tú tienes estas etapas y intentas introducir una idea en cada una de ellas, o ¿sabes? Es por entender Claro, cómo lo harías el proceso. Sí, pues no solo es, como bien dices, ir metiendo una idea en cada una de estas etapas, sino que también es una forma de comunicar un mensaje. Mira, ayer me tuve que reunir con una editorial bastante importante, bien, porque quieren hacer un proceso de gamificación. Quieren dar un pequeño, aunque ya están en el mundo digital, quieren dar un salto bastante más grande a lo digital. Y yo les contaba el viaje del héroe así, o sea, tenía que convencer a la dirección para que invirtiese una cantidad importante de dinero. Y yo utilicé el viaje del héroe en mis discursos. Le dije, esta editorial lleva no sé cuántos cientos de años funcionando sin ningún problema, tenéis lo digital, tenéis el papel, que es vuestra principal fuente de ingresos, pero de repente se ha producido una llamada a la aventura. De repente estáis observando que vuestra competencia salta a lo digital, que los clientes cada vez están descargándose más EPUBs, PDFs, hay un salto a lo digital. No habéis entrado de momento a esta aventura, la habéis rechazado, continuáis con vuestra línea, que es la que se está sustentando y tenéis un nombre muy muy hecho al respecto, pero en este momento ha aparecido un mentor, que soy yo, y que os dice, otros lo están haciendo, a otros les está funcionando, animaos. Habéis dado el paso adelante, por eso me habéis convocado, queréis entrar en esta aventura, a partir de ahora vamos a tener aliados, vamos a tener enemigos, problemas financieros como enemigos, aliados porque el mercado está receptivo a esto, etcétera. Nos vamos a establecer un plazo para lanzar al mercado esta novedad. Ese plazo nos va a permitir descansar un poquito antes y comprobar que está todo bien. El plazo va a ser la gran lucha contra el mercado, lanzamos este nuevo producto y la recompensa va a ser una subida de ingresos, una subida de ventas que nos va a permitir ser una editorial que vuelve a su vida ordinaria pero con más experiencia, ha vuelto resucitada, ha habido un antes y un después, ha habido un cambio y además, como hemos retornado con la solución para hacer que las cosas vayan a mejor, vamos a volver a posicionarnos como líderes en el mercado con ese elixir que gracias a la aventura que hemos pasado será el modelo que copien otros que nos siguen a la zaga. Bueno, estará la gente aplaudiendo, ¿no? En plan... 12 personas me aplaudieron, sí. Y es el viaje del héroe, son las 12 cartas estas que comercializo, punto, una por una. Tengo ejemplos en el canal de YouTube, Peter Pan. Peter Pan sigue el viaje del héroe a rajatabla. El flautista de Hamelin. De repente cambias dos posiciones de este viaje y el flautista de Hamelin se convierte en una historia absolutamente distinta. Yo te puedo contar una historia del viaje del héroe donde Adolf Hitler sea maravilloso y de repente cambio 2 cartas sobre la marcha y se convierte en lo que realmente fue Adolf Hitler. Y la gente lo ve de golpe, ¿no? La estás cautivando y de repente cambias 2 cositas, el aliado vas a ser el enemigo, la gran prueba pasa a ser una venganza y de repente dices, ostras, es un monstruo. Es muy fácil de entender y es muy versátil para empezar. Luego pondré los enlaces al vídeo de Peter Pan y de Hamelin. A mí el ejemplo de Hamelin también me gustó muchísimo y el de Peter Pan también porque incluso también me descolocó un poco porque yo, ¿sabes? Es lo típico que no lo has reflexionado, ¿no? Pero dices, anda, si es que es verdad, si es que este no es el héroe y este no es el malo para nada. ¿A qué hora te cae mejor el Capitán Garfio? Sí. Si quieres comentarlo también para que la gente lo podemos hacer así en plan reto, ¿no? Es decir, o sea, puedes contarlo un poquito por encima, en plan, ¿quién crees? Sí, no quiero destripar nada porque, hombre, el vídeo no tiene una calidad maravillosa, pero para mí lo importante es transmitir. Yo no soy cineasta, por lo tanto transmite suficientemente el vídeo y no os lo quiero destripar. Pero grosso modo, el vídeo te invita a ver en Peter Pan claramente la estructura del viaje del héroe
Y el viaje del héroe, como también analiza unos personajes arquetípicos, ¿no? Pues el héroe, los aliados, el archienemigo, son unos personajes que aparecen siempre. Entonces nos hemos parado en Peter Pan a analizar quién es realmente el protagonista o el héroe de Peter Pan, quién es ese mentor, el que te dice haz la aventura, quiénes son los aliados del malo, los aliados del bueno. Hay personajes que son cambiantes, ¿no? En las películas clásicas es la femme fatale. Ahora me dice que me quiere, ahora me odia, ahora me quiere, ahora me odia, ahora se va con el rubio, ahora vuelve a mí, que me está volviendo loco, ¿no? Es un personaje el cambiante. Y en Peter Pan también hay un personaje cambiante. Y de repente empiezas a analizar un poco mejor Peter Pan, cambias un poco el discurso y toda tu estructura o tus valores sobre Peter Pan se desmoronan, porque ni el héroe es el héroe, ni el cambiante es el cambiante, ni el malo es el malo. Entonces es un ejemplo muy divertido de storytelling, porque te permite ver cómo a través de cuentos cambias la percepción y los valores totalmente de implicados. Si en lugar de Peter Pan pones caras de políticos o de empresarios o intentas convencer a tus alumnos de algo, ya lo tienes hecho así, claro. Para conceptualizar esto, tienes todos los pasos del viaje del héroe, pero luego mencionabas que también están tipos de personajes, ¿no? Que luego es con lo que juegas en ese viaje del héroe, que los vas introduciendo, entiendo, en los momentos que tú quieras, o también cada personaje tiene que aparecer en un momento adecuado. No es necesario. Ni siquiera los 12 pasos del viaje del héroe, los 12 sintetizados, tienen por qué estar por orden. Recordarás en los cuentos rusos que siempre empiezan con un soldado que vuelve de la guerra. Lo que se supone que es el último paso, has vuelto después de tu aventura, en los cuentos rusos empieza como un primer paso, ¿no? Entonces es muy flexible. Y hay también un estudio de personajes que se repiten en todos los cuentos y en todos los mitos, ¿no? Estos personajes son el cambiante, que tiene un comportamiento dual, el mentor, que es aquel ejemplo, aquel padrino, aquella referencia, que puede ser un ideal, no tiene por qué ser un personaje, ¿no? O sea, ¿qué hubiese hecho Luther King en este caso? ¿Qué hubiese hecho Einstein en este caso? ¿Qué hubiese hecho, vámonos a un concepto, qué hubiese hecho una persona honrada en este caso? Tienen los aliados del héroe, el héroe por supuesto es el protagonista. No necesariamente, no tiene por qué ser el protagonista. Luego está el heraldo, que es el que ayuda al héroe cuando el héroe desfallece, ¿no? Se ve muy bien en Star Wars cuando Luke cae en el planeta de Yoda y ya se rinde y no puede más, y entonces aparece Yoda y dice yo te voy a ayudar, yo soy el que te va a proteger y a defender. Luego está el malo malísimo, que es la sombra, el guardián del umbral, que son los minions, todos los que ayudan a la sombra. Además se llaman minions en inglés, es muy gracioso. ¿Ah, sí? Sí, los minions. Y después está el embaucador, que es el vendedor de crecepelos, que no tiene por qué ser dual, pero es una cosa que no aparenta. Se ve muy bien en los thrillers cuando te la mete doblado un personaje, ¿no? El que parece al principio que es X, luego es el infiltrado comunista. Pues eso a mi hija le deja loco. En Frozen, que lo siento, lo voy a destripar, pero que el príncipe luego es malo. Mi hija se queda loca. Es como, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Claro, el que se quita la máscara, el embaucador. Claro, sí. Entonces estos personajes los puedes utilizar muy bien, claro, para tu storytelling. Los puedes meter en la historia, prescindir de algunos, utilizar otros y meterlos en los momentos que te indique ese pilar matemático. Dices, pues ahora en este momento entra en acción el personaje X para dinamizar lo que quiero decir o para darle un giro al mensaje que quiero dar o para que sirva de contraste respecto al mensaje que quiero dar. No quiero hablar de lo bueno que es este líder político, por poner un ejemplo así muy exagerado que se ve muy bien, entonces voy a hablar de lo malo que sería el otro líder político, ¿no? Entonces, o voy a poner un ejemplo sin mencionar a nadie y cuando todo el mundo dice, joder, qué maravilla, ¿quién es ese? Pues ese es Gandhi. Pues a partir de ahora voy a apoyar el mensaje de Gandhi. Hay muchos recursos. Y luego entiendo que, vale, tendríamos la estructura, tendríamos los arquetipos o estos tipos de personajes, pero luego tú también en alguno de los vídeos mencionabas que luego hay como elementos, ¿no? Como esto que decíamos, creo que lo mencionas, se llama el binomio, ¿no? O la regla de 3, o ¿esto qué son? ¿Estos son como trucos o...? Claro, hay recursos narrativos. Claro, el viaje del héroe es una estructura para estructurar una historia y que te ayuda con unos personajes. Luego, si quieres profundizar más, pues por ejemplo, yo he recurrido a Jung. Jung inventó los arquetipos, entonces esos personajes los puedes enriquecer más. El héroe, dicen unos, y dices, ¿y cómo es un héroe? Entonces aparece Jung y te dice, un héroe puede ser de tipo gobernante, puede ser de tipo místico, puede ser de tipo mártir, etcétera. Y además hay varios recursos narrativos en la literatura y en el teatro y en el cine. Y estos recursos se pueden utilizar muy bien.
Te pongo uno muy sencillo de ver, muy sencillo, que es la tríada. Fíjate que en los cuentos siempre es el tercer hermano, el tercer intento, a la tercera va la vencida, al tercer día, 3 capítulos, planteamiento, nudo, desenlace. ¿Te fijas la cantidad de veces que sale el número 3? En la antigüedad los dioses eran siempre 3. En el cristianismo actualmente mantiene la tríada, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Irlanda, el símbolo de Irlanda es el trébol, porque cuando San Patricio llegó a Irlanda a convertir, toda Irlanda le gustó y entendió el cristianismo, pero no se animaban porque no entendían cómo podía haber 3 dioses en uno. Entonces sacó un trébol y dijo, es facilísimo, 3 en uno. Desde entonces, símbolo de Irlanda, Irlanda cristianizada. El número 3 aparece en todos los mitos, aparece en todos los cuentos, aparece en las expresiones, a la tercera va la vencida. Entonces sería un recurso narrativo que se puede emplear muy, muy bien, ¿no? La primera vez que busqué trabajo me contestaron no sé qué, la segunda vez que busqué trabajo me contestaron no sé cuánto, y a la tercera vez dije, no, a mí esta vez ya no me la meten doblada, que ya van 3. Se puede utilizar muy bien, ¿no? O a tu tercera conferencia ante el mismo público le metes un giro de repente, ¿no? La primera dices que está todo muy difícil, pausa café, segunda parte todo muy difícil, pausa café, última parte del taller, de repente raca, pegas el giro y sale todo maravilloso por cómo lo has orientado. Sería un recurso narrativo, la tríada. Están los relatos de la India, que luego incorporó el África del Norte. Toda el África musulmana utiliza mucho la narración enmarcada, ¿no? Que son como las matrioscas, que se van metiendo una dentro de otra. Entonces te vas por una rama y acabas... Los Simpson empiezan mucho con una historia que se va con una rama, que se va con una... Y al final acabas de ver el capítulo de Los Simpson y dices, ¿qué tiene que ver un tiroteo en Las Vegas con que a Homer al principio se haya pillado el dedo con la puerta? Pues empieza a ser un desvío de... Estas son todas técnicas narrativas que se pueden emplear un poco a tu antojo por donde quieras llevar tú el mensaje. Y tú mencionabas antes que habías creado una herramienta, ¿no? Sí. ¿no? Para trabajar esto. Sí, fue muy gracioso también. Esto también es otro de los cuentos de la vida. Tuve que hacer una formación gamificada para todo un grupo bancario a nivel internacional, de todo el grupo, muy grande. Y entonces la gente, como tenía que trabajar allí en sus oficinas con ellos, se me empezaba a acercar la gente y me decía, Jacobo, ayúdame, por favor, a redactar bien un correo electrónico, tú que eres de letras. Claro, allí son todos, los bancos tienen muchos informáticos, porque ahora la banca es movimientos informáticos muy rápidos, son todos economistas. Jacobo, tengo que exponer delante de la directiva una cosa, ayúdame por favor a pautar un poquito. Jacobo, ¿me puedes corregir una charla que tengo que dar de no sé qué? Ya llegó un momento en que Jacobo estaba tan harto que dije, mira, machotes, yo os hago la caña, os digo cómo se pesca, pero como decía Mao Zedong, empezad a pescar vosotros. Entonces les hice un jueguecito de cartas con esto que te estoy explicando, para que ellos, ordenando las cartas un poco a su antojo, les permita desbloquear ideas o hacer mapas de ideas. La cosa se me fue de las manos. Empezaron a comprar que si guionistas, que si directores de juegos de rol, que si profesores, que si coach. ¡Ostras, esto me ayuda un montón para que la gente deje de fumar! Esto me ayuda un montón para que el equipo vea que no sé qué. Esto me ayuda... Empezaron a comprarme de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Holanda, o sea, un despipote. Y al final hay 3, o sea, hay el básico, 2 expansiones y está a punto de salir otras 2. Porque la gente me pide más y me escriben y... qué chulo. Y lo tenéis en www.toolkits, como caja de herramientas en inglés, en plural, toolkits.eu de Europa. Pero luego lo pondré en las notas. Vídeos. Sí, ahí tenéis también vídeos donde enseño ejemplos y tal, y hay un par de herramientas gratuitas en la web. Y la verdad es que es muy práctico. Yo en todas las conferencias, ayer con este grupo empresarial tan importante, lo saqué. Y según les iba explicando su conversión a lo digital, les iba sacando las cartas y la gente coge las cartas, las mira y dice, Dios mío, te las compramos, las podemos comercializar aquí. Yo, ya llegáis tarde. Pero bueno, son muy prácticas y muy ayudan mucho a ordenar ideas en este aspecto, claro. Bueno, la verdad que está chulo. Sí, o sea, yo las vi, de hecho, yo te encontré porque estaba intentando programar un bot que creara historias aleatorias y entonces me puse a buscar en Google cómo construir historias y apareciste tú y también apareció, bueno, de hecho apareció tu página
que también mencionaba un recurso de David Esteban Cubero, que era un generador de historias de cine, ¿no? Que había analizado 100 guiones también y tenía ahí como un constructor también bastante curioso. Sí, pero las cartas estas me encantaron y yo tengo pendiente todavía comprar las mías, a ver si luego me meto y me cojo que sepas que tengo un amigo guionista que su trabajo es hacer guiones para chatbots. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque a veces son tan despersonalizados que necesita ponerle una personalidad. O sea, es decir, bueno, es que este chatbot, Pepita, se enfada mucho cuando le hace la tercera pregunta y te dice, mira, yo estoy trabajando como para que me andes aquí tomando el pelo. Y te dices, ostras, Pepita tiene personalidad, de verdad, se enfada como los seres humanos o empatiza contigo, de, ay, sí, pues mi padre también se rompió un brazo el otro día, te entiendo perfectamente. Y su trabajo es ser guionista de chatbots. Entonces, mira que... ¿Qué nuevas profesiones? Esas son las profesiones del futuro, eso que dice, ¿no? De que los hijos trabajarán en esos trabajos que todavía no se han inventado, es tal cual, vamos, ya lo estamos viendo. Está claro. Oye, y luego vi otro vídeo en el que explicabas distintos esquemas de tensión a lo largo de la narrativa, ¿no? Y mostrabas, pues, uno como el que has comentado antes, ¿no? De una pirámide donde el clímax no estaba en el centro, ¿no? A lo largo del tiempo, pues, en esa pirámide el clímax se pasaría a la mitad del tiempo. Pero luego vi que comentabas muchos más, ¿no? La pirámide de Freytag, eso, el Fitchet, la W. Sí, es lo que os comentaba antes, es el pilar matemático, ¿no? De repente lo ves muy bien en la música clásica, chon, 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 ping, pong. Y dices, ostras, he visto claramente el principio, el nudo, toda la tensión del nudo, el desenlace y el final, ping, pong, final. Entonces, es eso que he expresado en música, o como lo decía hace poco alguien, no sé si recordáis los ecualizadores de los años 70 que se veían ondas moviéndose, ¿no? Eso que es música lo pasamos a una onda matemática, un eje de coordenadas, y de repente ves todo el ritmo, o la parte matemática, ritmo es la medición de tiempos, de la historia, ¿no? Cómo va toda la parte matemática, y de repente ves que se puede dibujar de una forma muy sencilla en una curva. Son todas estas que has mencionado, la W, la pirámide. Y a partir de ahí te permite empezar a crear la estructura de lo que quieres decir. Pues si tengo que dar una ponencia, una formación de 1 hora, pues mira, voy a poner aquí, voy a ir subiendo el tono hasta los primeros 20 minutos, luego rebajo un poco, entonces ya vas viendo una pirámide, rebajo un poco, lo mantengo igual 10 minutos más, pego un subidón muy grande al minuto 34, 35, por ahí más o menos, para sorprender a la gente. Entonces vas viendo que hay gente que ya ha estudiado curvas así en teatro, en literatura, etcétera, y ha propuesto sus modelos. Yo a lo mejor cojo un rotulador en un folio de esos que regalo en la web, ya prediseñado, tú coge un rotulador y en cada momento, parte matemática, ¿qué quiero? Aquí, despertar a todo el mundo, aquí dejarlos dudando, empiezas con las X, y luego unes esas X con una raya y te va a ir saliendo la propia curva de tu discurso. Claro, porque eso te iba a preguntar, ¿hay estructuras que funcionan mejor para algunos objetivos? Me refiero, imagínate, yo lo que quiero es hacer una presentación que motive a los empleados. O sea, hay una estructura que por naturaleza o yo qué sé, por experiencia o por que funcione mejor. O sea, es que... Por naturaleza o experiencia yo no tengo constancia. Yo crearía una a mi medida. Lo que puedes hacer es extrapolar otras que sí se han estudiado. Claro. Por ejemplo, la del romanticismo, la de la situación de romance sí que tiene una curva muy estudiada, ¿no? Otras que empiezan con todo horrible y va mejor, o que empiezan por ejemplo, hay una que es la de la caída. Empieza Wall Street, la película, empieza todo muy 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 bien y cada vez va peor porque se va metiendo en problemas legales y al final acaba terrible el protagonista, ¿no? Sería una de caídas. Sí, claro, que a lo mejor eso se podría utilizar, ¿no? Para concienciar a los empleados de, por ejemplo, de utilizar seguridad laboral. Seguridad laboral, ¿no? O seguir las normas, por ejemplo. Claro. O el código ético, ¿no? Seguir el código ético, ¿qué pasa si no sigues el código ético? Si haces puntos de soldadura sin protegerte la vista, por ejemplo, ¿no? Es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces empieza a ser... Ahí había una película, que era tremenda, sobre 3 chicos que se meten mucho en el mundo de la droga, de los 2000. No me sale ahora el título, pero es la típica estructura esa. De vez en cuando da un alivio, que le van las cosas bien, un alivio al espectador, pero va cayendo... Sí, que sabes que eso no tiene mira bien.
¿Perdón? Que sabes que eso no va a terminar bien, sí, sí. No, claro, de vez en cuando te da un respiro para no agobiar mucho a la gente, pero vas viendo la caída, cómo va cayendo y la degeneración progresiva y los problemas que se van metiendo de todo tipo, de salud, legales, venganzas, de todo tipo. Entonces se puede utilizar, yo creo que una de esas curvas que han propuesto para cine, para teatro. Oye, ¿y qué otras estructuras hay alternativas al viaje del héroe? O sea, entiendo que el viaje del héroe tiene ese nombre a esos pasos que tú has dicho, pero ¿hay otras estructuras narrativas, me refiero, con otros nombres que también sean o te parezcan interesantes? Con nombres estandarizados como estructura, yo solo tengo constancia de la del viaje del héroe. Luego lo que sí hay son muchas tramas maestras o los argumentos maestros que han propuesto, del cual extraen estructuras propias. Creo que decía de por Polti ejemplo, y esta gente. De Polti, de Ronald Tobias, Snyder, Borges, Kipling también propuso, Johansson propuso, hay varias. Entonces, a partir de esa, yo creo que no es lo mismo trama que estructura, pero a partir de esa trama sacan sus propias estructuras. Pues, por ejemplo, trama típica, el enfrentamiento del padre con el hijo. Entonces, y de ahí sacan una estructura de todas las películas y de todos los libros y de todas las obras de teatro donde un padre se enfrenta a su hijo, ¿no? Unos pasos más o menos predeterminados. De eso sí que hay muchas teorías. Ahora, que se digan estructura en sí para articular todo, yo solo tengo constancia de la del viaje del héroe, salvo que descubra otras nuevas, pero primero me las tengo que estudiar y hacer pensamiento crítico con ellas antes de atreverme a opinar. Y en los talleres que tú organizas o sea, como el que hiciste este de diseño narrativo, sí. ¿Qué recursos utilizas tú para mantener la tensión? O sea, la atención, bueno, sí, también la tensión, pero la atención del grupo, ¿no? Y la energía del grupo. ¿Qué recursos podemos utilizar o que pueden utilizar otros formadores que nos escuchen? Mira, yo lo primero de todo, implicar a la gente. Yo les pregunto mucho, pero directamente le digo, tú estás poniendo cara de que te estoy aburriendo. ¿Por qué te estoy aburriendo? Sí, esa subida de ceja me estás dudando de lo que digo. ¿Qué has pensado que yo no he visto? Siempre con mucha humildad, ojo. Sí. Oye, que lo que te decía antes, vete a darle una clase de animación a la lectura a niños pequeños y ya verás cómo sale la persona más machacada, baqueteada, humilde del universo. Sí. Te lo dice claramente, me estás aburriendo, y te lo sueltan en los morros. Se los cortan. Sí, o sea, y te aprendes mucha humildad. Y entonces, pues yo implico siempre a la gente. Creo que por ahí un vídeo de la Universidad de Vigo, tuve que dar una charla a 200 y pico personas de unas horas, una pequeñita formación, y yo les pregunto directamente, y muchas veces me cogen en preguntas que no sé contestar, y les digo, pues oye, es excelente, nunca me lo había planteado ni me lo habían hecho, dame tu correo que lo investigo y cuando tenga una respuesta fehaciente te contestaré. Uno de los implicar a la gente siempre, hacerles participar, que la charla la des entre tú y ellos, como quien cuenta anécdotas o chistes tomándose unas cervezas, que todos cuentan el suyo, su anécdota, se interrumpen, que interrumpan cuanto más mejor. Les planteo como hacía mi profesor de historia, les doy un dato falso, ¿no? Entonces de repente digo, os acabo de mentir, ¿alguien se ha dado cuenta? Y de repente todo el mundo se sacude. Hago teatro, tengo una gorra de rapero negra que pone muerte o algo así, y digo, te voy a contestar como el chico malo, y me pongo la gorra, entonces es cuando los pongo a parir. Yeah. Y luego tengo una de color blanca que tiene un corazón muy grande y digo, ahora soy el chico bueno, acabas de decir algo súper sensato, tienes toda la razón. Y eso ha funcionado. Entonces les voy dando una de cal y se lo pasan como enanos, claro, les hago una performance. Claro, sí. Y sobre todo en los talleres me funciona muy bien hacerlos muy prácticos. Yo les explico, pues no sé, 40 minutos, ponle una hora, lo que tenga que explicarles, y luego los junto por grupos y digo, venga, pues ahora lo que os he explicado me lo vais a hacer vosotros. Me vais a preparar una prevención de riesgos laborales de X, o se lo vais a tener que explicar mañana a otra persona cómo le haríais la tal. Y los junto en grupos de 4, les doy posits, les doy rotuladores y tenéis 20 minutos. Dentro de 20 minutos me tenéis que hacer un pitch y presentarme vuestra solución.
y se lo pasan muy bien porque los pongo a trabajar y se junta el de recursos humanos de, yo qué sé, Telefónica con el de recursos humanos de soldaduras Manolo. Y joder, nunca pensé que Telefónica tuviera los mismos problemas que nosotros, ¿verdad que sí? Y llega el que hace repuestos de automóvil y dice, bueno, increíble, pensé que era solo un problema de mi sector, pero veo que en soldaduras Manolo y en Telefónica tenéis el mismo problema. Se me ocurrió que podía resolverse. Y entre ellos empiezan a hacer un coworking, se empiezan a dar coworking o networking, nunca tuve muy clara la diferencia. Se empiezan a dar entre ellos ideas, a construir, y cuando pasa ese tiempo que le has dado, tiempo, venga, grupo 1, presentadme vuestra solución, tenéis 4 minutos para convencerme, y los demás ya en plan crítico, ¿eh? Es un poco un juego, ¿no? Pero es un juego muy divertido en el que todos aceptamos las reglas y se aprende un montón, porque les he dado 2 pinceladas de teoría y estoy yo ayudándoles en la práctica, que es donde aprenden. Entonces, claro. Jacobo, ven un segundo, que nos hemos atascado, Jacobo no sé qué. Me pongo la gorra de chico malo y digo, pero eso ya lo podría interpretar como, ¡ah! Y se pone nerviosos, tiene razón, esto no va a funcionar, ¡ah! Hemos perdido 10 minutos. Y es muy divertido así. Qué bueno. Claro. Y bueno, y de hecho también lo que comentabas también, lo de la pajarita, sería otro recurso, ¿no? El crear ese círculo mágico que hablabas al principio. Efectivamente, ¿no? Y se preguntan, están todo el rato preguntándose qué es la pajarita, porque bueno, tiene toda una historia detrás, ¿no? Y llega un momento en que les desvelo lo que es la pajarita, entonces se quedan como todos, y como hay unas normas sociales de protocolo donde nadie se atreve a cuestionarte nada, aunque aparezcas en tanga de cuero, se quedará todo el mundo callado diciendo, ostras, el ponente viene de chaqueta y corbata, pero de cintura para abajo viene en una tanga de cuero y lentejuelas. Entonces todo el mundo se queda callado, como eres tú el que lleva la pauta, que eres el que habla, y de repente pues parte de llamar la atención, ¿no? Yo esto me di cuenta, pues no sé, siempre yo creo que todo el mundo hemos conocido a alguien que es bizco, o a alguien que a lo mejor tiene una mancha en un ojo o algo así, que de repente estás, claro, no puedes decir nada. Está rayado y tengo que saber la historia. Claro, puedes ofenderle preguntándole, entonces te quedas callado, pero no puedes evitar desviar la atención. O sea, en ese punto, si alguien lleva la cremallera del pantalón bajada, está todo el rato diciendo, oye, que se te ve la bragueta, y no te atreves. Entonces dije yo, esto hay que aprovecharlo a favor. Quiero llamar la atención en esto, vamos a llamar la atención en esto. Pues eso, vamos, es viejo como el mundo, ¿no? Por eso los actores se visten de una forma determinada, la gente se maquilla los ojos para llamar la atención a los ojos. Entonces, bueno, utiliza un elemento mágico que pueda llamar la atención y que se convierta en... Es como el telón, cuando se abre es la señal de que se abre. En mi caso, la pajarita gamificadora es una señal que no os destripo, y en el momento en que me la quito es una señal. Y ya todo el mundo está aceptando cuando viene Jacobo con la pajarita. Pues eso, son trucos. Fíjate, estaba pensando, reflexionando yo ahora mismo sobre cómo, o sea, se crea ese círculo mágico. Yo sí que, o sea, yo a lo mejor no lo hago tan... Estaba pensando, debería tener que meterme algo también. Estaba pensando, porque yo muchas veces menciono que la formación tiene que ser como un laboratorio, ¿no? Que eso es para experimentar, que es un entorno seguro donde tú puedes hacer todas las pruebas, donde la puedes cagar y no pasa nada, y precisamente ahí es donde tienes que fallar, ¿no? Para tienes aprender. Feedback inmediato, además tienes feedback inmediato de la gente, sobre todo en el directo, porque es cuando te dice el niño pequeño, ¡me aburro! Y dices, vale, está claro, ¿no? Tachar este chiste, no funciona. Sí, pero creo que debe empezar ahí con una bata blanca a las formaciones, ¿sabes? Para que tener así ese gancho, ¿no? Y entrar en ese círculo mágico del experimento, ¿no? Del laboratorio, del entorno seguro. O puedes, se me ocurre, sobre todo comentaste algo de neurocirugía, se me ocurre que puedes aparecer con un casco hecho de papel de aluminio y tú no dices nada, y al final de todo, en un momento que te interese, dices, claro, yo me he puesto esto porque me han dicho que los neurólogos sabéis leer el pensamiento y así me protejo. Y de repente todo el mundo se descojona de la risa porque es un mito urbano súper extendido. Sí, con las películas americanas, ¿no? Claro, para que el gobierno no te lea el pensamiento, entonces se despipotan de la risa, ¿no? Entonces, puede ser y te lo puedes quitar y debajo tienes otro gorro que es un cerebro a la vista, ¿no? Y dices, esto ahora me lo estáis poniendo tan difícil que así me puedo rascar el cerebro para pensar las respuestas, y se ve como un gorro que te puedes hacer en serigrafía por 2 pesetas, ¿no? Un gorro de estos de natación, serigrafías un cerebro encima. Oye, bueno, sí. Y haces como que te rascas y dices que estoy pensando tu respuesta que es muy buena, y la gente se ríe, y el humor es un vehículo excelente para que la gente aprenda. Hostia, lo que pasa con médicos... Bueno, es difícil. En algún entorno, a lo mejor en algún entorno lo podría plantear. Eso es un prejuicio. Ya lo sé. Es un prejuicio porque todos los médicos cuentan chistes, todos los médicos han visto películas de humor, todos los médicos
¿Qué va? Es un prejuicio que como lo hemos oído lo hacemos y hace el experimento. Sí. ¿Que funciona? Bueno, no has perdido gran cosa. Empieza un experimento controlado, como dices tú, una ponencia de gente más o menos que conozcas, que sepas que son más o menos receptivos al humor, y si funciona te vas a un experimento un poquito mayor, y si no funciona no es gran cosa la que has perdido. Ha sido un día de extravagancia en un entorno conocido. Vamos pasito a pasito y... Pues animo a todo el mundo a que haga sus experimentos y nos los... Pero bueno, a lo mejor entre médicos, en lugar de llevar una bata blanca, puedes llevar una bata de veterinario, que tienen perros y gatos, por ejemplo. Entonces, tu disrupción es muy pequeñita. ¿Una bata blanca está admitido? Sí. ¿Una bata blanca con corazones dibujados? Hombre, no se ha visto nunca, pero bien, se podría admitir. Sí, entonces dices, vale, es el límite. Venga, pues vamos a estar. Yo de hecho, vamos, lo estaba pensando más para las formaciones internas, más que para los médicos. Pero sí que es verdad que luego, por ejemplo, lanzamos... hubo un año que hicimos unos gorros para que ellos durante la intervención llevan unos gorros, ¿no? Para que no, para que el pelo pues esté ahí cubierto. Y hicimos unos que tenían monstruitos, vamos, triunfaron. Y luego había otros gorros también de piratas y triunfaron, vamos. Nos los quitaban de las manos los gorros estos. Y luego los veías en el quirófano, pues eso, con su gorro con los monstruitos o con lo que fuera que tuviera ahí. Yo creo que escenificar es importante. Ahora se me está ocurriendo sobre la marcha, al hilo de lo que me comentas, habría que ver un poco pues el ámbito, ¿no? La formación que tienes que dar, cómo, a quién. Pero se me ocurre, por ejemplo, meter una camilla de hospital y meterse en la camilla como si fueses un paciente. A lo mejor en determinadas cosas les ayudan a ver, dices, ostras, es que es verdad. ¿Por qué le pongo la tele delante al paciente si lo que ve es el techo? Pongamos las teles en el techo. Claro. Y ahora, de repente, como le estás haciendo la parodia no es burla, ¿eh? La burla ya es más agresiva. La parodia es de buen rollo, vamos a reírnos todos de todos. Y de repente ahí se dan cuenta y dicen, ostras, es que ahora que me lo ha escenificado en esta conferencia de, no sé cómo se llamará, pues habitabilidad en los hospitales, pues me acabo de dar cuenta que es que el pobre paciente está viendo el techo todo el rato. Vamos a poner la tela arriba y no enfrente que está ahí medio retorcido o que tropieza con sus propias goteros o... Sí, ostras, sí. Tenemos que pensar algo. Y escenificándoselo así. O, a ver, tú, subes a alguien, tú, ven, sube aquí, te ha tocado, venga, métete en la camilla. ¿Tú qué eres? Yo soy el director del área de no sé qué. Ven, métete en la camilla. Dime con la sintonía que ves, el techo. Vale, te voy a poner un gotero aquí con esparadrapo. Joder, qué incómodo es. Ah, amigo, pues lo mismo piensan los pacientes. Ostras, pues tienes razón, vamos a intentar que esto podría ser una forma. Fíjate que al hilo de esto me estaba acordando ahora de una charla que da un ingeniero de General Electric ahí en Estados Unidos, que hablaba, ¿no?, de que siempre se preocupaba de mejorar las resonancias para que tuvieran más calidad y demás, pero que se dio cuenta, ¿no?, de que para muchos era un momento muy tenso, muy traumático, ¿no?, el meterse ahí en el tubo, la tensión de hacerse una prueba, y que empezaron a hacer resonancias pintándolas. Entonces las decoraban, por ejemplo, pues una resonancia era un barco pirata y la camilla era un trampolín. Entonces ya llegaban, esto sobre todo en hospitales pediátricos, ¿no? Entonces ya llegaban los niños pues a la aventura, ¿no?, de ir al barco, claro, de tener que tumbarse en la tabla, de no caerse, de no moverse para que no caerse los tiburones. Claro. Y claro, cambia todo. Con naves espaciales para niños. Entonces es, atención astronauta, vamos a entrar en la nave espacial. Y lo van metiendo en la resonancia. Claro. Cerradas con puertas, se va a proceder al despegue y el niño flipa, estoy en la nave espacial. Y le están haciendo una resonancia, ¿no? Y luego si quieres hasta por el altavoz le dices, alcanzaba la estratosfera, cuando ya pasó la primera parte de la resonancia, claro, antes de que empiece la segunda, o lo que sea. Claro, eso todo es gamificación. Gamificación es el uso de una actitud lúdica para conseguir un objetivo, ¿no? Esa actitud lúdica emociona, no necesariamente juegos, es la actitud solo. Un chiste tiene una actitud lúdica y no es un juego necesariamente. Para mantener la atención, emocionar y conseguir un resultado. El ejemplo del chiste es muy fácil. Te hago eso, una actitud lúdica, de diversión, mantengo tu atención todo el rato y finalmente te sorprendo con un resultado inesperado que te hace reír, que es lo que busco. Entonces es un ejemplo muy bueno. De hecho, ayer estaba viendo una charla precisamente sobre ese tema del storytelling de Andrew Stanton y empieza con un chiste y me partía. O sea, se supone que llega un forastero, ¿no?, a un bar ahí de estos de perdidos de Estados Unidos, ¿no? Y le empieza el dueño del bar, le dice, yo construí esta barra de madera con mis propias manos. Tardé meses. ¿Y crees que me llaman el constructor de barras? No.
Yo construí aquel muro que ves ahí afuera con mis propias manos y tardé meses cogiendo piedras del río. ¿Y crees que me llaman el constructor de muros? No, yo construí esta cabaña con mis propias manos cortando los troncos y tardé meses. ¿Y crees que me llaman el constructor de cabañas? No, me follo una cabra. Ups. Bueno, Qué bueno, lo que tengo más grave. Me follo una cabra una vez. Ups. Es el perro Mateo Mataperros me llaman igual, ¿no? Sí, yo partía. Este lo contaba mucho mejor. Yo soy muy malo cortando chistes, pero este lo contaba muy bien y te partías. Eso es como lo de, uy, ¿y tú qué haces con toda la cara arañada? No, bueno, es que en realidad el gato se cayó detrás del seto, pero si en casa no hay seto. Bueno, no era realmente un seto, es que pasó a la cocina, justo a la alacena, pero si la alacena de la cocina está cerrada, el gato no puede acceder. Y dice, bueno, vale, de acuerdo, el gato es mío, me lo follo cuando quiero. Pues es igual, ¿no? O sea, ¿ves cómo es la tríada otra vez? Me acabo de dar cuenta, es primer intento, segundo intento, y tercero. Ya digo, la verdad, me importa un rábano y es sorprendente, hace reír, mantengo la atención, entonces es sí. Oye, ¿y cómo se crea un buen juego? Me refiero, tú que te dedicas a esto y que estabas hablando antes de los librojuegos también, me refiero, ¿cómo se diseña un buen juego? ¿Cómo sabes que algo va a funcionar y a la gente le va a gustar? Independientemente de la estructura que ya os lo expliqué, el pilar narrativo, el matemático y el emocional, lo más importante de todo, a mí me gusta mucho una forma de trabajar de empresa que se llama Lean, se escribe Lean, si no la conocéis, ¿no? Sí. Bueno, no, pero explícala porque a lo mejor alguien no la conoce. Es muy fácil, vuelvo a ser Sofía Pitrilo. Imaginad, Japón, 1945, un país asolado por la guerra, primer y único intento en la historia de la humanidad de bombas nucleares. Japón no tiene nada. Una pequeña fábrica familiar de coches llamada Toyota decide que tiene que competir contra Estados Unidos si quiere sobrevivir. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, yo no sé si estaba sacando 200 tanques al día o algo así, pero una verdadera barbaridad. No recuerdo la cifra exacta, pero es exagerado la tasa de producción en cadena que tenía Estados Unidos. Y la Toyota dijo, o cerramos o tenemos que competir contra la General Motors y esta gente. Entonces inventan una filosofía de trabajo que es ligero, lean, una filosofía de trabajo basada en la aversión absoluta al despilfarro. Los experimentos con gaseosa. Hay un vídeo muy conocido de Lean en YouTube en el cual te demuestran que si tú coges 1000 sobres, 1000 folios y 1000 sellos, vas más rápido ensobrando y sellando uno por uno que metiendo de golpe los 1000 folios y que después poniendo de golpe los 1000 sellos. Y tiene otra ventaja, que si al tercero has cometido un error, de la primera forma solo has perdido 3 sobres y en la segunda forma has medio perdido 1000 sobres. Que además, de hecho, parece de forma intuitiva que sería lo contrario, como que es mejor especializar, ¿no? Cada tarea y cada paso completarlo, ¿no? Pues van acabando. O sea, no, parecería es el amor a la unidad pequeña y la aversión al despilfarro. De hecho, la Toyota desde entonces tiene un cable que se llama Andon, donde cualquier operario en la cadena de producción tira el cable y separa absolutamente toda la fábrica. Ojo, parar, la Toyota no es ninguna broma, ¿Por qué? Porque he visto al apretar el tornillo que me corresponde que baila un poquito en un ángulo de X. Estupendo, separa la producción. Hasta que no se arregle ese tornillo, no se sigue produciendo. Porque si no, va a llegar al final y ese problema se va a convertir en una bola de nieve. Y me va a empezar a pitar el problema del tío que ensambla los asientos, el problema del tío que mete las ruedas, ese medio milímetro de ángulo se ha convertido en que luego haga un ruido indirectamente el salpicadero por no sé qué, y la hemos liado. La aversión al despilfarro, todo es carísimo en tiempo, esfuerzo y medios, y el amor a las unidades pequeñitas. De hecho, hay un amigo mío que cree mucho en Lean, inventó la expresión pretotipo. El pretotipo es un prototipo, pero es anterior incluso al prototipo, por eso es pretotipo, que es como un prototipo pero de mierda, como dice él. Un prototipo de mierda, dice, eso sí, es Lean. Palos, pero... O sea, ¿para qué voy a hacer un prototipo en cartón pluma de la casa que vamos a fabricar si lo puedo hacer con servilletas de bar, que encima paga el bar las servilletas? Eso es Lean y funciona muy bien. Cuando hago un juego, lo primero que hago es el esqueleto único del juego y pido feedback a la gente a la que va dirigido, porque todo va dirigido a un público y entonces necesito ver qué motiva a ese público. Ejemplo real, cuando tuve que hacer el juego formativo para el grupo bancario,
No quería por nada del mundo que se fomentase la competición en el juego, el banco, quería cooperación. Gracias a este feedback, a poner pruebas y ver cómo qué anzuelos muerde la gente, descubrimos que de cada 10, 8 querían competir. Entonces tuve que hablar con el banco y decir, si hago algo cooperativo, nadie le va a interesar esta formación y van a abandonar. Me están pidiendo a gritos competir. Vamos a hacerlo competitivo, vamos a darles lo que quieren. Hay un escritor romano buenísimo que conocerás porque hacía teatro, que es Petronio. Y Petronio dice, si el mundo quiere ser engañado, engañémosle. Vamos a interpretar con buen corazón esta frase. Si el mundo quiere competir, pongamos competir. Si en esta ONG todo el mundo quiere colaborar, hagamos una formación colaborativa. Vamos a darle al usuario, esto es una marca que tengo registrada, User Thinking, vamos a darle al usuario lo que el usuario piensa y quiere, que lo está diciendo a gritos. Estamos a su servicio completamente. En el momento de hacer un juego, de escribir un libro, que tengo ya, no sé si son 20 títulos publicados. Siempre lo intento hacer así. Ayer o anteayer firmé un libro infantil y mañana firmo otro más que me publican. Tengo que hacerlos pensando en niños. Le he dado a probar los prototipos de mierda en servilletas de bar y te lo juro a los niños. ¿Te gusta este cuento? Sí, pero no me da miedo suficiente. Pues como es una historia de mierda, le tengo que dar más. El monstruo de las cosquillas tiene que ser más terrorífico. Y a base de ese feedback voy como el algodón de las ferias, haciendo cada vez más gordo el producto, hasta que ya llega un momento en que está ya muy testeado, muy consolidado, y en cada feedback voy haciendo una iteración, le doy una vuelta, modifico una cosa, quito alguna, hago un pequeño experimento añadiendo una variación. Esa es la forma en que construyo juegos, libros, formaciones. No, está genial. Hombre, pero sí que he visto que, claro, siempre partiendo de un objetivo claro y lo que tú dices, ¿no? Que partiendo de lo que necesita el usuario, que eso me parece muy buena mención, vamos, que lo comentabas. Claro. Lo que motiva. Claro, lo que motiva al usuario. ¿Cuál es mi función? Formar en prevención de riesgos laborales. De acuerdo. ¿Qué le motiva a la gente? Pues mira, yo he visto que aquí hay un ambiente en que la gente quiere reírse. Bueno, pues vamos a, sin perder el objetivo, formarlos en prevención de riesgos laborales, vamos a hacerlo en un tono de humor. Pues no, aquí son muy serios, lo que les motiva es el conocimiento. Ellos, bueno, pues voy a darlo con muchos datos curiosos, contrastando fuentes, porque es lo que les va a convencer y va a decir, tienes toda la razón, si me pongo gafas no se me funden los ojos soldando. Me has convencido. Entonces hay que conocer al usuario. ¿Qué les motiva? Pues no, pues hay ahí unos motivadores estudiados y se van haciendo experimentos. Y el anzuelo que veas que muerden, dices, ¿les ha gustado este cebo? Pues voy por ahí. Fíjate que ahora una compañera y yo, Nieves, sí, yo hemos lanzado un curso para crear escape rooms educativas. Es decir, para, a través de una experiencia escape room, poder meter los contenidos de aprendizaje, ¿no? Pues ya sea en una formación o ya sea en el colegio o en la universidad. Y al final también es ese mismo planteamiento, ¿no? Es partir de lo que motiva, que al final a los chavales, ¿no? Les gustan los enigmas, los retos, la historia, ¿no? Todo eso que hay detrás y cómo puedes introducir ese aprendizaje de una forma mucho más facilitadora a través de esta herramienta que si tuvieras que contarla, ¿no? En plan chapa o de la forma más tradicional. Yo he utilizado, bueno, el escape room es una de las más clásicas, pero si tienes un poco de imaginación se te ocurren otras muy divertidas. Por ejemplo, yo conozco actores profesionales. Entonces, si tienes que dar un curso de negociación de habilidades, las habilidades de negociación, coges este actor profesional y sin decirle nada a los del curso, que imagínate que son dos directivos o tres, dices, mira, acaba de llegar un alemán de la empresa bla, 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 que no va a conocer y van a poner cara de que sí. Y justo va a estar hoy. Hemos quedado con él porque quiere hacer una compra muy grande y de repente los metes. El actor es un tocahuevos de cojones, pero ellos no saben que es un actor. Entonces ellos se creen que realmente están negociando en nombre de la empresa y tú les estás grabando, ¿no? A escondidas o lo que sea. O no, o observando, ¿no? Y al final dice, os develáis de, mira, es un actor y ahora os voy a decir que hacéis muy bien y en qué cosas os la meten doblada cuando negociáis, para que os deis cuenta. Entonces ahí es cuando se despipotan de la risa, que cabrón, pues ya decía yo, qué negociador más raro el alemán, macho, oye, enhorabuena, eres un actorazo y vaya cara de alemán tienes, me la metiste doblada, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser alemán, puede ser una empresa de Salamanca, de Soria. Entonces, pues sería una forma. Entonces es muy divertido porque os estás metiendo ahí en un juego y si alguno se da cuenta que es un juego va a seguirlo para no destriparlo.
Entonces se aprende muy bien así. Sí, al final es como un roleplay, pero auténtico. O sea, Claro. sin hacer un paripé, sino hacerlo bien. ¿Sabes? Hay una muy buena de una gamificación de Pernod Ricard, la que hace las bebidas, donde el primer día que además nos la pusieron en una convención de gamificación y dije yo, joder, qué genial, qué genial. Llega el recién contratado de la empresa el primer día, dice, hola, soy el nuevo, y de repente le dicen, si quieres conservar tu puesto de trabajo, tienes hasta que se acabe la jornada de hoy para descubrir quién es, quién es Manolo Pérez. Ostras, te recomiendo empezar preguntando por allá. Ostras, el tío se va y llega ahí a contabilidad. Oye, ¿quién es Manolo Pérez? Y el de contabilidad le dice, te voy a dar una pista, pero vas a tener que estar 1 hora aquí viendo cómo hago yo la contabilidad. Al cabo de 1 hora, vete a preguntarle al del almacén y dile Coca-Cola. Va al almacén y dice, Coca-Cola. Y dice, ajá, buscas a Manolo Pérez, ¿no? Me he dado cuenta, tienes que estar 1 hora conmigo y te daré la siguiente pista. Al cabo del primer día, buenísimo, al cabo del primer día, el nuevo ha pateado todas las unidades del negocio, ha entendido los problemas de contabilidad, ha entendido los problemas de almacén, ha entendido al comercial estresado, ha entendido el de logística, que no sabe dónde están los paquetes, ha vivido todo ese proceso. Descubre todo esto con un reloj que le van en el móvil o en la web. Oye, mira, aquí pone que te quedan solo 2 horas. Yo de ti espabilado. Yo, la pobre becaria estresado. Y al final, pues por supuesto, un welcome pack de bienvenida con un regalito. Enhorabuena. Así, lo que queríamos era que nos conocieses a todos, que te divirtieses y que entendieses cómo funciona la empresa en cada uno de sus departamentos. Y vivieses durante un ratito los problemas de cada uno de estos departamentos. No, está genial, vamos. Es otra forma de aprender estupenda, claro. Sí, lo único que ahí tienes que tener a una empresa que realmente, o sea, que los trabajadores estén, que te compren, ¿no? El juego, que lo vean, pero vamos, yo creo que es tan divertido, ¿no? Que pero hay formas. Luego puedes hacer un ranking de los que vota el jugador de aquellos implicados, más implicados. Entonces tú dices, pues mira, el de contabilidad es el que más está ayudando a los nuevos. Y luego premio o regalo al de contabilidad conforme a sus motivaciones. Porque a lo mejor le das un premio de 100 euros y el de contabilidad lo que quiere es una tarde gratis para jugar con su niño pequeño. Claro, y le motiva mucho más el regalo de la tarde que los 100 o 200 euros o el viaje al Caribe. Entonces, claro. Oye, hablo mucho, no me dejéis. No, sí, está súper interesante. Ya, pero es verdad que se nos está. Joder, es que. Yo estaría aquí hablando horas. Simplemente si quieres comentarnos brevemente el premio que ganaste del Hackathon Nacional de Salud, era una gamificación para pacientes crónicos. Sí, afirmativo. Pacientes crónicos, se ganó el premio, el proyecto está ahí. Si hay alguna farma interesada, me encantará hablar con ellos. Fue más de lo mismo, o sea, una idea muy sencillita. El caso es que, como te comentaba, Galicia está haciendo un cambio importante en innovación en sanidad. Hubo un hackathon, nos seleccionaron a 16 empresas en toda España. A partir de ahí empecé a tomar contacto con la sanidad y vi que la gamificación podía aportar mucho y se convocó unos meses después un hackathon nacional de salud y ganamos un premio. Pivoto sobre la misma. ¿En qué consistía más o menos? ¿Puedes dar alguna idea de cómo funcionaba o es todavía no está publicado todavía? Sí, se puede dar porque hay un vídeo incluso donde lo comentamos. Se basa en la misma idea que os estoy exponiendo, es prestarle atención a quien se orienta. Ofrecimos una app para gestión de enfermos, para empoderar, ahora te hablo en términos médicos, empoderar enfermos crónicos. Vale, típica, ejemplo muy tonto, joder, me he vuelto a olvidar la pastilla de Sintrón. Vale, ejemplo muy tonto. Vale, entonces, ¿cómo hacemos a través de una app y una actitud lúdica que este problema desaparezca, se empodere a este paciente? Entonces nos hemos inventado una ayuda virtual. Hemos creado una amiga, te aparece en WhatsApp una amiga llamada Ángela. Es una amiga más que tienes que aceptar, claro, Ángela, y Ángela te está monitoreando. Entonces Ángela tiene tu mismo problema. Entonces, ¿pero es un bot o sea, es un programa informático o es una persona real? Es un chatbot. Es un chatbot, pero que además recopila información de ti. Por ejemplo, si tu GPS te dice que has entrado en un restaurante y eres diabético, Ángela puede aprovechar para recordarte que tienes que tener cuidado con ciertas cosas.
¿no? Y si tú le preguntas a Ángela, ¿pero qué es eso de hipoglucemia? De repente Ángela te dice, oye, mira, aquí hay un papel en la wiki o hay un papel en el colegio médico, no sé qué. O Ángela te puede mandar un mensaje súbito diciendo, ostras, mira lo que acabo de descubrir. Y ahora se puede, me lo voy a inventar, ¿eh? Sí, la sí. insulina se puede snifar en lugar de inyectársela. Qué buena noticia y tal. Vale. Hola, uy, ¿cómo está la contaminación en Madrid? Y nosotros que somos asmáticos, hoy va a haber que tener cuidado y Claro. tal. Ujú. Sí, Claro, que te va, entonces, te va acompañando, ¿no? Según ciertas alertas, ¿no? Que puedan estar relacionadas con tu enfermedad, ¿no? O con tu... Claro, o Bueno, tu está estilo genial. de vida, de ahí la ironía de llamarle Ángela, porque es tu Ujú. ángel de la guarda, ¿no? Ah, qué Entonces, bueno. Ángela no es intrusiva porque no es instálame una app más, es aparece una amiga más en mis redes sociales. Claro. ¿Por qué? Por lo de prototipo de mierda y por lo del user thinking. ¿Para qué vas a meterle en otra guerra nueva si ya Sí, todo el sí, mundo una utiliza el nueva app, una nueva red Skype, el social, un foro Twitter, todo nuevo. el mundo utiliza el Instagram, todo... Link, utilízalo, lo que ya existe, úsalo y dale un uso nuevo. Entonces, luego es más complicado, que ya son cosas que ya no Sí, te puedo imagino comentar que mucho. técnicamente Claro, tiene se mucha reporta sustancia. al médico de cabecera, estos avances, se reporta a las farmas, y de repente la farma dice, ostras, no vamos a hacer pastillas de 3 dosis, que la de la cena se la olvidan 9 de cada 10, vamos a hacerlas de 2 dosis. Entonces, como el otro día, una farma súper importante, yo tengo un poquito de alergia, típico ataque alérgico por la primavera, me cojo las pastillas, los antihistamínicos, y de repente me trago uno y a las 2 horas de tragármelo un sueño que me doblo, miro los prospectos, había que tomarse solo media pastilla. Joder. Dije yo, Ya. muy bien, tíos, listos, ¿por qué las dais enteras? Y 2, ¿por qué no le ponéis una muesquita a las pastillas? Claro. Me llevé a engaño, no habéis visto un user thinking, es una forma importante, Claro. una farmacéutica importante. Claro, instintivamente yo vi, si las hacen en unidades de una, es que son unidades de una, o 2 o 3, o sea, la Claro. mínima es una unidad, y si encima no le pones una muesca, menos motivos. Y si el Claro. prospecto es una sábana en letra, que un tío de 45 años como yo ya no existe esa letra, es un borrón, pues peor, ¿no? Entonces, con este Ángela, las farmas pueden tener pautas, decir, ostras, pues no sé, tío, ejemplos muy fáciles. Claro. A nadie le gusta sacarse sangre en el brazo. Oye, si lo intentamos en la corva de la pierna, pues a lo mejor como es nuevo, pues les resulta menos desagradable, que les cuesta más verlo y tal. Y pues, Ángela hace más cosas, pero en conjunto era eso, ¿no? Entonces reporta a tu historial médico, a tu tal, cuidado, que tal. Pues Sí. enhorabuena por el proyecto porque la verdad que, vamos, tiene una pinta y seguro que se van a beneficiar muchas personas. Pues si alguna forma de las que nos escuchan le interesa hablar con nosotros, estaré encantado de explicárselo Pues, mejor, porque está ahí. ya te diré, porque en Medtronic tenemos ahí una división de diabetes muy importante, donde ahí trabajamos con pacientes crónicos, sí. Qué bueno. Ya te diré. Bueno, en Galicia, en el primer hackathon, esto fue el concurso aquí, el de Madrid, pero en el de Galicia, el que presentamos era para gente con cáncer de colon. Gente con cáncer de colon y también era un programa para empoderarlos. Ahí no ganamos, pero llamó mucho la atención, ¿no? De hecho, el lema era gamificar para humanizar. Donde yo te decía, pues escúchalos, porque a lo mejor cada vez que se van a hacer la quimio, lo único que quieren son unos vinilos con fotos de la naturaleza en la pared. Es tan complicado poner en un hospital unos vinilos con fotos de la naturaleza. Si es que a lo mejor a través del juego ves que has llegado al nivel 4, elige tu premio. ¿Qué quieres? ¿Que en tu siguiente sesión de quimio haya fotos de la naturaleza tal? ¿O prefieres que el médico vaya vestido de rosa fucsia? Sí, Ostras, sí. es que 7 de cada 10 me han dicho, por favor, poned unos vinilos. En el propio juego te están diciendo el premio que quieren, te están diciendo es que la gente se van a encontrar mejor si en la quimio le... Entonces tiene un potencial brutal. Oye, y ya para despedirnos siempre suelo pedir si tienes alguna historia o un cuento que quisieras contar y compartir. No sé si te ocurre alguno. Uf, hay tantos, tío, tantos. Si te gusta un poco la literatura, el cine, los cuentos, las anécdotas de bar, los chistes, es que todos te pueden aportar una lección. No, pero digo alguno que te acuerdes, o sea, alguno que quieras contar aquí, me refiero a alguna, o incluso puede ser una anécdota, o sea, tampoco tiene por qué ser un cuento. Bueno, anécdotas así, la primera es que, como yo, los creativos vivimos en un circo constantemente, me pasan anécdotas todos los días. Te puedo contar desde una que le hace mucha gracia a la gente, que fui testigo de una boda donde todos eran travestis brasileñas y trabajaban como prostitutas. Y claro, yo fui de testigo y era como muy caótico porque la novia y la testigo de la novia se llamaban igual y el novio y yo nos llamábamos igual. Y encima llegaron como cubas, porque habían estado toda la noche en fiesta, pero como cubas, 12 personas o así, que además, claro, trabajaban haciendo la calle y tal.
Y bueno, aquello fue, pero vamos, o sea, una película de Almodóvar, con todo mi cariño a Almodóvar, se queda corta en relación a aquello. Entrándole al morro al juez, que además había sido policía cuando Franco, de los duros, tenía una fama horrible. Bueno, aquello fue un circo. Joder. Otra anécdota que se me viene a la cabeza, pero aprendes mucho de estas cosas, ¿no? Y al final todo el juzgado en la boda medio riéndose. Y además, claro, las chicas legalmente no habían podido cambiar su nombre masculino de nacimiento, entonces aquello era un berenjenal, tío. O sea, dos Claudios, dos Jacob, yo insistiendo mucho en el apellido, digo, a ver si me acaban casando por error con la otra que estaba como una cuba, tocándole la pierna al juez, bueno, aquello. Y luego otra un poco más así seriota fue que en el grupo bancario, cuando llevaba poquito tiempo, dijeron, mira, hay que explicarle un poco a los directivos lo que es la gamificación, para que la entiendan y tal, y tienes que dar una charla. Y dije yo, bueno, pues no voy a hacer una charla, les voy a hacer un juego sorpresa. Y entonces, claro, imagínate un banco de los dos más importantes de España, la gente pues es muy clásica, ¿no? Chaqueta y corbata, hablan engolados, muy serios todos, muy yuppies. Y entonces, claro, yo empecé hablando, bueno, os vengo a explicar un poco nuevas tendencias de formación, y cuando llevaba una frase, viene corriendo un gancho, me susurra al oído y digo, acabamos de tener un problema, no os preocupéis, sospechábamos que iba a ocurrir, ha habido una interrupción, acaban de hackear la web del banco, pero como sospechábamos que pasaba algo así, tenéis unas cajas con sobres en las esquinas de la habitación, cada uno coged un sobre y seguid las instrucciones. La gente con cara de qué cojones está pasando, cogen su sobre y entonces empieza el juego, ¿no? En el sobre le dice, eres un espía, uno era espía de la KGB, el otro del Interpol, el otro del CSIC, el otro de la CIA y tal, etcétera, ¿no? Cogí varios y en el juego era un juego de negociación, donde sabías unas cosas, no sabías otras y había que descubrir quién había sido el hacker. Entonces era muy divertido porque al principio estaba todo el mundo estiradísimo, pero como había un tiempo y había un premio al equipo, no sabías quiénes eran los de tu otro equipo. Un espía nunca conoce a sus compañeros, no los puede delatar bajo tortura. Entonces tenían que descubrir quiénes eran los otros, descubrir quién había sido el malo, descubrir quién era la competencia para que no reporten a su gobierno antes que tú. Mira, y claro, todo esto les había dado una hora o algo así. Mira, al cabo de 15 minutos, ya se había quitado las corbatas todo el mundo, se lo estaban pasando pipa porque, claro, les gusta negociar, son jefes de bancos, les encanta negociar. Todos negociando, haciendo alianzas. Venga, yo te doy la información que sé. Jodemos a los rusos porque tengo a un israelita que me está pisando los tobillos. y yo iba, de repente, han pasado 15 minutos. Liberamos primera pista. El hacker nos está ganando tiempo y tal. Y se produjo una situación. Es una historia muy bonita de contar porque te das cuenta que de repente todo el mundo entra en el círculo mágico y desaparecen las corbatas, aparece el tramposo, siempre hay uno que intenta hacer trampas al límite, otro que es un confiado y es muy divertido. Genial. Oye, y para terminar, ¿dónde te puede contactar la gente que quiera encontrarte y hablar contigo? Pues mira, yo creo que la forma más fácil es la página web, que tiene ya un correo electrónico en www.toolkits.eu. Ahí ya tenéis contacto y creo que está mi teléfono, que lo voy a cambiar porque me están llamando para publicidad todo el día. Y me podéis llamar, me podéis escribir y me encanta colaborar, me motiva el altruismo, o sea que cualquier cosa en la que os pueda ayudar, estaré feliz de dedicaros mi tiempo. Dejo, pues muchísimas gracias porque vamos, has compartido tantas y tantas ideas tan buenas que vamos, yo creo que va a ser un episodio súper útil y ha sido un episodio súper interesante para los oyentes. Bueno, otro día hablamos de los librojuegos para los docentes, que les va a interesar mucho, y para formación también puede ser muy interesante. Pues sí. Otro día te llamo y continuamos. Encantado. Oye, gracias a vosotros por haberme hecho caso a este loco aburrido que soy y por lo bien que me lo he pasado, macho. Eres un entrevistador estupendo. Bueno, mejor me lo he pasado yo. Sí, el problema es que siempre digo que vamos a hablar menos, pero es que es tan entretenido lo que sabe la gente y lo que hace cada uno en su mundo que es imposible parar. Pero mil gracias, Jacobo. Nada, chavalote, lo que queráis, aquí estoy para cualquier cosa, ¿vale? Pues un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que la entrevista te haya resultado muy interesante. Tienes absolutamente todos los recursos que hemos ido mencionando, que además en este episodio han sido un montón. Cada vez los invitados me van dando más trabajo. Los tienes escritos ya en las notas del programa con sus enlaces, todo ordenadito. Y puedes verlo en learninglegendario.com/15. Y si quieres que hablemos, te invito a conectar a través de las redes sociales, o si quieres también en el grupo de Telegram, que es donde más activo estoy ahora mismo y donde cada vez somos más formadores compartiendo experiencias. ¿Y qué más? Y te recuerdo que estamos montando, Nieves y yo, un curso online sobre cómo crear escape rooms educativos. Si quieres verlo, puedes ir a eduescaperoom.com. Y la idea de este curso es que puedas aprender a crear tu propio escape room, ya sea para aplicarlo en una formación o en clase o donde quieras. El caso es que puedas crear una experiencia de aprendizaje tipo escape room y que tengas los recursos pues para hacerlo de la forma más rápida y más sencilla posible. Y nada más. Sí, si todavía, por favor, no has dado a esas 5 estrellitas o no le has dado a un me gusta, por favor, que es solo un segundo y estarás salvando a la humanidad y a miles de personas de esas formaciones aburridas y tostón, que todo el mundo se duerme, que todo el mundo cabecea y se quiere cortar las venas. Así que, por favor, dale ahí las 5 estrellitas y haremos que cada vez más formadores hagan formaciones más eficaces y más participativas. Y nada, nos vemos en el próximo episodio y como siempre te deseo mucho éxito en tu próxima formación. Adiós. Ya me despido, sin temor a me contestar. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones.